Audacity se ha actualizado una vez más en 2024 y quienes tenemos interés en conservar el plugin OpenVino de inteligencia artificial funcionando en el equipo Windows, debemos resolver tanto la actualización correspondiente de Audacity 3.5.1 como la del plugin OpenVino. Así que en este video te muestro los pasos para actualizar Audacity a la versión 3.5.1 con el plugin OpenVino 2024.0. Si te dedicas a enseñar o a estudiar la música, este canal es para ti. Soy Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical. Los OpenVino AI Plugins 2024.0 son un conjunto de herramientas de inteligencia artificial que incluyen varias mejoras que ya están funcionando en Audacity desde la versión 3.5.0. Recordemos las 4 principales características de OpenVino que hacen que deseemos permanecer conectados a este paquete de herramientas. Elimina el ruido de fondo en grabaciones de audio y para ello cuenta con 2 modelos de inteligencia artificial, separación de un audio en 2 o 4 pistas diferentes, que pueden ser canales separados para voz, acompañamiento, bajo y percusión. Transcripción de audio. Convierte una grabación de la voz hablada a un texto, ya sea en el mismo idioma o también con traducciones. Generación de música a partir de instrucciones de texto con el modelo Music Gen LLM de Meta. Espero haberte convencido del poder de esta herramienta y ahora voy a explicarte cómo actualizar y dejar funcionando Audacity 3.5.1 y el plugin OpenVino 2024.0. Si no tienes Audacity, puedes descargarlo desde el sitio web audacityteam.org. Una vez que llegues a la página de inicio, verás 2 botones para descargar Audacity. Uno de los botones es una descarga básica sin extras. Das clic en el botón azul mientras veas en ella la opción 3.5.1. Si hay una versión más reciente superior a la 3.5.1, deberás dar clic en la parte superior Descargas, das clic en la opción Versiones antiguas de Audacity, buscas la opción para Windows 64 bit, 3.5.1 Audacity Windows 64 bit Installer. Das clic para descargarlo. Realizas el proceso de instalación de esta versión 3.5.1. Si ya tienes Audacity, puedes actualizarte a la última versión de Audacity de la siguiente manera. Abres Audacity, das clic en el menú Ayuda, Buscar actualizaciones, das clic en el botón Actualizar para obtener la versión 3.5.1 alfa. Voy a mostrarte cómo realizar la instalación del plugin OpenVino 2024.0 compatible con Audacity 3.5.1. Abres Audacity, grabas un poco o cargas un audio para que puedas acceder al panel izquierdo de efectos, das clic en el botón Efectos, das clic en el botón Añadir efectos, en el menú desplegable das clic en Obtener más efectos, buscas la opción AI Plugins que está ubicada en forma de botón en el centro de la pantalla o también lo encuentras a la izquierda en el menú vertical. Llegas a la sección de OpenVino y encuentra un enlace que te dirige a la plataforma GitHub. Presta atención a los títulos que encuentras en esta página, que están relacionados con las versiones de Audacity con los que son compatibles. En este caso, nos interesa la versión 3.5.1 a esta sección que tiene una actualización que además de corregir errores de las versiones anteriores, hace que tu OpenVino sea compatible con Audacity 3.5.1. Pero si en el futuro encuentras en esta página títulos de versiones superiores de Audacity, también podrás actualizar en Audacity y seguir el procedimiento similar de hoy. Descargas el archivo Audacity 3.5.1, ubicas en un lugar de tu computadora donde lo vas a descargar y presionas guardar. Es un archivo de 72 megas que es ejecutable y se encargará automáticamente de hacerte la ubicación de los plugins. Cuando termine la descarga, vas a la carpeta donde guardaste el archivo ejecutable y sigues los pasos. Cuando llegamos a la ventana de instalación de los modelos, tienes las siguientes opciones. A.
dejar todo en blanco. Si ya tenías Audacity 3.5.0 funcionando con OpenVINO 2024.0, en este caso lo único que necesitas es pasar la compatibilidad de OpenVINO a esta versión de Audacity 3.5.1 y no hay necesidad de instalar de nuevo los modelos y el único proceso que necesitas es correr este proceso de configuración, dejar todo en blanco y seguir adelante. B. Seleccionar los modelos básicos. Si es tu primera vez con OpenVINO 2024.0, es decir, que no tenías el OpenVINO en Audacity 3.5.0, entonces deberás mantener seleccionados los modelos básicos o agregar los otros modelos que desees. Los modelos básicos son Music Separation Models, Noise Suppression Models, en el Deep FilterNet 2 y 3, Whisper Transcription, Music Generation Models. Recuerda que este proceso lo puedes repetir incluso después, volviendo a corregir el instalador para agregar modelos nuevos si lo deseas. Das clic en Siguiente y el proceso de descarga empezará y demorará algunos minutos según los paquetes que hayas decidido descargar. Para completar el proceso de instalación debes activar los plugins instalados. Abre Audacity y vas al menú Editar, Preferencias, Módulos, encuentras Mod OpenVINO y verificas que la opción esté en Habilitado. Si no realizaste cambios, ya deberías tener todo listo. Si realizaste un cambio en esta ventana, entonces das clic en Aceptar, cierras Audacity y vuelves a abrirlo. En este momento, tendrás funcionando y disponibles tus 4 funciones de OpenVINO. Has llegado hasta acá porque toda esta información ha sido de tu interés. Recuerda que puedes apoyar estas publicaciones dando clic en me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para que te enteres de futuras publicaciones. También puedes apoyar recomendando este enlace a colegas a quienes consideres que esta información puede ser de utilidad. Gracias por haber acompañado hasta este momento, por dejar tus buenos comentarios. La manera como ayudas a que este canal se promueva es viendo mis videos hasta el final. Y por eso, mira lo que te tengo. Hay muchas más funciones que pueden suceder en Audacity con desarrollos de inteligencia artificial de manera gratuita, sin conexión a Internet y sin necesidad de suscripciones o pagos. Te dejo el enlace a continuación de mi lista de videos de Audacity para que empieces a aprovechar estas nuevas oportunidades e incluso tengo un tutorial excelente desde cero para que conviertas a Audacity en una herramienta a tu favor. Mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical.